primer lugar, gracias a todos por asistir a esta ponencia. Y mi parte va a ir enfocada un poco a varios aspectos sobre el fenómeno ufológico en torno a la mente. También voy a tratar temas un poco más oscuros que nuestro amigo Luis, y creo que va a generar muchas preguntas en vosotros que espero que después, en la ronda de preguntas, las hagáis. En primer lugar, quería presentaros las dos caras del fenómeno OVNI con ese símbolo, la pirámide inacabada y el ojo del destino. Nosotros estaríamos en la parte de la pirámide que no está acabada, porque de alguna forma la sociedad se retroalimenta y piensa que estos temas son fraude, tonterías, locuras, pero los que están en la otra parte, los de arriba, la élite, saben muy bien que estos temas tienen una solución, son comprobables, y lo que se encarga el ojo sería de alguna forma manipular y hacernos pensar que todo son conspiraciones y tonterías. Sin embargo, cuando tenemos el método periodístico, el método científico, y vemos que hay pruebas de que el fenómeno OVNI es algo muy real, entonces entramos en una dinámica de intentar montar como un puzzle las piezas de este intrincado mecanismo. Hay una cosa muy problemática: Hollywood, la ciencia ficción, ya que de alguna forma tiene dos caras también. Por un lado, si algún día alguien le pregunta ¿crees que los hombres de negro son reales?, la gente enseguida va a pensar no, eso son películas, son tonterías. Pero sin embargo existe una casuística muy importante sobre apariciones de estas entidades, sobre todo en los años 60, que muestran un aspecto muy diferente a lo que nos dicen las películas. Sobre todo, por mencionar algún caso, se habla de que estos hombres de negro hipotéticos tienen una serie de cables que sobresalen por sus antebrazos, y siempre cuando entrevistan a una persona que presuntamente luego desaparece, se toman una serie de pastillas de color amarillo. Esto lo sabemos tirando de casuística, son los casos que se repiten. Con esto quería indicaros que Hollywood puede manipularnos sin que nos demos cuenta y hacernos pensar que la verdad hay cosas que cuanto más evidentes sean, menos vamos a creer. Nos lo ponen en bandeja y así acaba la cosa. El fenómeno OVNI ha ido evolucionando, ha tenido muchas formas. En primer lugar, creíamos al principio que eran platillos voladores. La historia de Kenneth Arnold fue de las primeras historias que nos hablaban de cómo se acuñó por primera vez el término platillo volador. Kenneth Arnold era un oficial de primera que estaba pilotando un avión cerca de Monte Rainier y pudo ver una formación de unos objetos metalizados que hacían una especie de espiral y que iban más rápido que su propio avión. Este hombre informó a su central y cuando aterrizó les pidió una rueda de prensa y lo primero que dijo fue: he visto platillos voladores. Esa fue la primera vez que se acuñó ese término. Pero vamos a ver que en la actualidad parece que ese platillo volador ha tomado otras formas. Ha tomado una especie de formas más esféricas, más luminosas, como puntos de luz que se hacen grandes, se hacen pequeños, empiezan a ser divisorios. Es algo que parece que ha ido cambiando con el tiempo. Pero a su vez, muchas veces pensamos que los ufólogos o la gente de su casa que investiga estos temas, que en la antigüedad también habían ovnis, estos fenómenos, y que, bueno, pensamos que es algo moderno, pero en la antigüedad ya estaban. Aquí os presento la batalla de Nuremberg. Un amigo mío que vive en Suiza, esto está en Zurich, se acercó a ver de primera mano este documento y efectivamente nos habla de que en el año 1561, concretamente el 14 de abril, un hombre llamado Hans Geiser representó lo que se estaba viendo en el cielo. ¿Y qué se veía? Esferas rojas, azules, cuadrados y una cosa muy importante que son unos objetos en forma de cigarro oscuro muy alargados que disparaban una serie de otros objetos no identificados. El autor recoge la crónica y nos dice que esos objetos empezaron una batalla, habían explosiones en el cielo, algunos objetos caían a tierra y desprendían un líquido de color negro que se evaporaba con el contacto del aire. Esto para mí es interesante porque en la época moderna, después de unos 500 años después, nos dicen lo mismo.
son los mismos relatos una tras otra vez, porque el fenómeno ovni del cigarro en forma de puro que dispara una serie de bolitas se veía muy bien en la oleada ovni francesa y también en otras posteriores. Eso a mí me parece muy interesante, el ver cómo en la antigüedad, como en el antiguo Egipto o incluso antes de Egipto, en la antigua Sumeria, ya aparecían grabados y papiros con estos objetos. Por lo tanto, yo entiendo que es un fenómeno que no es nuevo, nadie se lo ha inventado y nos persigue desde la noche de los tiempos. Para poder estudiar el fenómeno ovni, yo siempre planteo que lo mejor es ir tras las pruebas, tras evidencias, tras algo palpable que todo el mundo puede hacerlo, no solo ufólogos. No me gusta usar ese término porque considero que todo curioso es ya un amante del misterio, de la ufología, si le gusta el fenómeno ovni, y creo que ir tras efectos de un avistamiento ovni, si alguien quiere investigar uno, es algo importante, porque las evidencias que nos dejan los ovnis son las siguientes. En primer lugar, tierra calcinada, cómo un objeto se posa, quema el terreno y hace varias formas en el terreno, deshidratando la vegetación colindante. Otra característica es cómo remueve la tierra, y por remover quiero decir fuentes de gravedad que arrancan la tierra. Esto se ve mucho en casos ufológicos donde el ovni ha dejado peladas las raíces de los árboles, se han desprendido de la tierra hacia arriba. Un fenómeno curioso para estudiar también el fenómeno ovni es encontrarse con el nido del ovni. El nido del ovni es un hipotético dibujo que dejan en el terreno estos aparatos. Con chorros de gas hacen unos dibujos muy similares a ese fenómeno del circle. Todo el mundo lo conocerá, los círculos de las cosechas. Y como anécdota, estuve en Londres, en la localidad de Bath, en Gales más concretamente, y allí habían tours de autobuses que te llevaban a ver estos crop circles. Para mí fue algo muy comercial, como si hubiera un fraude muy importante dentro de este fenómeno. Pero luego encuentras crop circles donde hay isótopos radioactivos que no se pueden explicar, o incluso que son hechos de una hora para otra. Una avioneta cruza un campo, a la media hora vuelve y hay un crop circle tremendamente difícil de elaborar. Creo que hay un 30% de real. Luego tenemos los hilos de la Virgen, y ojo con este fenómeno porque es incluso yo diría que peligroso. Los hilos de la Virgen son unos hipotéticos hilos que desprenden los ovnis cuando hacen aceleraciones imposibles. Digo que son peligrosos porque se parecen mucho a unos hilos de una enfermedad llamada Morgellons. Morgellons es una enfermedad en la que en el cuerpo empiezan a brotar una serie de filamentos sintéticos y hacen unas heridas muy feas que la verdad causan un sufrimiento extremo. En Google hay muchas imágenes sobre esto, no quería poner ninguna por respeto a vosotros porque son desagradables. Pero la ciencia dice que esa enfermedad es inexplicable, son fruto de imaginaciones y lo interesante es que al analizar las fibras se encuentran polímeros sintéticos que son conductores con la electricidad. Pero bueno, los hilos de la Virgen sería algo parecido, que es volátil con el aire. Y también han sido relacionados con el fenómeno de los chemtrails, unas estelas químicas supuestas, claro, de unos aviones que las dejan y que todo el mundo podemos verlas. Sin embargo, en el fenómeno chemtrail hay una cosa que poca gente ha caído. Los chemtrails reales son los que no puedes ver, los que se hacen de noche o los que se hacen con la perspectiva del sol de cara. Cuando tú miras al sol tienes que apartarte, pero sin embargo si lo ves con otra óptica, con una cámara de estas de full spectrum, puedes ver que hay chemtrails en la vertical del sol. Pero bueno, eso es otro tema. Aquí estamos hablando de ovnis. A ver, efectos en los seres vivos. Es muy importante analizar que hay casos reales en donde la radioactividad está presente en este fenómeno ovni. Radioactividad, muchos investigadores tienen medidores de Geiger que lo que intentan es asegurarse de que si van a un avistamiento, a un encuentro ovni que ya ha pasado, al investigarlo, pues bueno, tienes que estar prevenido ante la radioactividad, porque hay casos de gente que han tenido varios problemas sobre esto. Los animales se alteran y bajo el tópico de aquellos perros que ladran o gatos que se ponen nerviosos, también el ganado hace cosas extrañas.
Por ejemplo, las vacas empiezan a retorcerse de dolor, incluso a chocarse contra las paredes. Eso está también recogido en varios casos. ¿Y qué le pasa a los humanos cuando se encuentran con este fenómeno? Una cosa muy rara, dolor de muelas. Y esto, aunque os parezca mentira, también está recogido en algunos casos ovni, de avistamiento. Puede ser que los empastes en las muelas tengan algún efecto con esta extraña sensación o energía. No sabemos qué energía es, pero eso está ahí, o al menos yo lo he encontrado varias veces. Luego tenemos lo típico, parálisis, picor, zumbidos, reducción de los glóbulos blancos. Esto no es tan típico, pero en análisis posteriores de los supuestos personas que han avistado esto, han encontrado esa pérdida de glóbulos blancos. Un caso célebre, quería plantearlo por una cuestión. El caso del ovni de Manises es interesante porque hay informes desclasificados que nos dicen de que de verdad los militares no sabían qué es lo que se les apareció en aquel día de hace ya 15 años. Los informes desclasificados es una prueba de que hay algo extraño y se hace oficial. Y eso se aleja mucho de testimonios de personas que dicen haber visto un ovni sin aportar pruebas. Que ojo, no hay que creer a ninguno, pero también hay que tenerlos en constancia cuando estudias esto. Aquel día 200 personas vieron algo imposible y tras 15 años lo desclasificaron. Esto es común en todos los casos extraños. Desclasifican una mínima parte de lo que de verdad hay detrás. Incluso yo creo que lo más gordo no lo van a desclasificar. Nos ponemos en situación en 1979, cuando Javier Lerdo de Tejada, una persona con 8.000 horas de vuelo y 14 años de experiencia, tenía que tripular su avión comercial y llevarlo con un montón de pasajeros, 109, a Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué es lo que pasó? Dos luces rojas muy extrañas se acercaron demasiado al avión y el piloto, tuvo miedo porque dos objetos muy grandes se estaban acercando a él. ¿Qué es lo que pasó? Pues enseguida llamó a la central y en la base militar de EVA 5, encontraron 5 ecos del radar que no podían ser explicados. 5 ecos que enseguida tuvieron que llamar a las fuerzas militares y poner a los cazas en órbita, porque eso parecía un ataque. Lo interesante de esto es que hay un dato que no se cuenta mucho y que la verdad es muy interesante. Como cuando despega, en primer lugar, aterriza el avión, 200 personas ven cómo ese ovni se pone en la vertical del aeropuerto, el caza sale de la base de los Llanos, tripulado por Fernando Cámara, persigue al ovni y mientras lo persigue, sus sistemas de seguridad del caza empiezan a ponerse en rojo como si le estuvieran bloqueando. Bloqueando es apuntando con un misil o con un arma. Parece ser que ese hombre estaba siendo apuntado por una fuerza desconocida. Empezó a perseguir a ese objeto hasta que se perdió en el horizonte. Es un caso curioso que mis dos compañeros tienen más datos sobre ello y que luego también podemos preguntar sobre ello. Pero claro, si entramos en lo oficial, vemos ovnis en las mismísimas misiones Apolo. Y esto es muy interesante porque cualquiera de vosotros con internet puede acceder al servidor de la NASA y comprobarlo con vuestros propios ojos. Esta imagen pertenece al Apolo 7. El número de la imagen es ese y el año de la misión Apolo 7 es el 71. Esta misión consistía en orbitar 11 días la órbita terrestre y tomar varias fotos. ¿Qué es lo que se pudo ver? Esferas muy grandes de color verde y enormes hilos kilométricos también de color verde inexplicables. Se ha descartado que sean auroras boreales. ¿Por qué? Porque están a una latitud que, no se ocasionan en esa latitud auroras boreales. Estas son propias del polo norte y del polo sur. Es interesante también saber que las tormentas solares pueden producir estos fenómenos, pero en esa época no habían sido registradas las tormentas solares. Es un fenómeno en el cual el Sol lanza emisiones de masa coronal y puede acabar con la electricidad de toda la humanidad en 8 minutos, que es lo que tarda la onda en llegar. Es un tema de preocupación mundial que se está llevando ya a cabo varias soluciones, pero bueno, es otro tema. Este lo he mencionado en alguna conferencia anterior mía.
misiones Apolo 14. Otros objetos extraños que aparecen, principalmente esas esferas de color azul. El propio Edgar Mitchell dijo que no vio nada, pero luego, sin embargo, tras la cámara vimos que aparecían estas esferas. Y no solo en esta imagen, en muchas otras del propio Apolo 14. Esta también la he mencionado en alguna conferencia y no me resisto a volverla a mencionar, porque es un misterio muy reciente y que la verdad nos plantea un nuevo horizonte sobre el estudio ufológico. La imagen que veis pertenece a la ISS, Estación Espacial Internacional. Tiene cámaras y en tiempo real podemos consultarlas y verlas en nuestro ordenador. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay muchas personas aficionados a cosas extrañas, al fenómeno OVNI, que graban estas emisiones en tiempo real con su ordenador. Y cuando la graban, pues salen objetos que ahí no podéis ver, pero lo amplío, objetos como estos, en tiempo real en el servidor de la NASA de la ISS. ¿Qué es lo que dice la NASA sobre esto? Pues que es la Luna. Nos dijo que eso era la Luna. Yo siempre digo que es más fácil pensar que podría ser chatarra espacial, pero que nos digan la Luna, yo creo que eso es un vacío. Pero bueno, tras 15 segundos se puso la pantalla en gris, cambiaron de cámara y continuaron la cosa. Pero este solo es un ejemplo de las muchísimas cosas extrañas que se están viendo en tiempo real y que, bueno, yo pienso, si están encubriendo esto, ¿por qué hacen que la gente pueda consultarlo en tiempo real? No sé si será un plan de hacernos pensar que sí que existen o introducirlo poco a poco por si algún día llega el día de anunciarlo. De hecho, la NASA tiene estatutos que dicen que si alguien revela pruebas de vida inteligente, independientemente del país donde resida, irá a la cárcel y tendrá multas millonarias. Se llama informe Brookings y está dentro de la NASA. Eso poca gente lo sabe y hace pensar que el proyecto SETI sea algo muy light o sea una tapadera de que, bueno, nos están imponiendo. Termino con las misiones de la NASA porque esta me parece muy interesante. Me gustaría que levantaseis la mano. ¿Cuántos de vosotros creen que el hombre llegó a la Luna? Vale, a nadie me ve. Yo levanto la mano. Yo creo que sí que llegó. No sabía porque si no, no podemos hacer experimentos de láser. Exacto. Pero ¿y si os digo que sí que llegó a la Luna, pero una parte la censuró y la tuvo que grabar en la Tierra? Veréis. Como muchos sabréis, Apolo 11 es la misión en la que el hombre pisó la Luna. El 20 de julio del año 69, bueno, los astronautas que bien conocéis, el señor Armstrong pisó la Luna. Pero lo que no sabe la gente es que la transmisión no era en directo. Había una latencia de 15 a 30 segundos que emitían de la Luna a una isla del Caribe que se llama Isla de Antigua. No es que sea antigua, es que se llama así. La emitían y allí había un encargado llamado Alan David. Este hombre que estaba trabajando en la NASA se encargaba de retransmitir esas imágenes de la Luna a la Isla de Antigua por un cable submarino hasta Houston y, bueno, comprobar que todo estaba en orden. Pero vio algo extraño que le hicieron censurar. Vio que aparecieron frente a sus ojos unas ruinas extrañas de unos edificios que no se podía explicar porque allí hipotéticamente no había nada. Tras eso, bueno, cortaron la emisión y se puede comprobar que en las emisiones de Apolo 11 hay cortes, eso está ahí presente. Alan David se jugó su carrera diciendo que eran ruinas. Se la jugó, incluso creo que fue despedido de la NASA por todo esto. Algo que a mí me parece pues digno de mencionar porque no está del todo claro esa misión de Apolo 11. Visitas de dormitorio. Luis ya me ha copiado la imagen, pero bueno, representa muy bien... No la he cogido de internet. Sí, sí, como todo. Esto representa algo muy curioso. Un fenómeno ufológico que muchas personas dicen tener. En su cuarto aparecen unos seres, siempre los mismos seres, o casi siempre, que tienen baja estatura, cabeza de pera invertida, ojos oblicuos muy grandes y que, bueno, dan algo de miedo, o al menos a mucha gente. Pero os voy a plantear otra hipótesis. ¿Estamos siendo visitados por estos seres o en realidad lo estamos inventando nosotros? Veréis. ¿Por qué casi siempre aparece este modelo de ser? Siempre aparece el mismo, el 80-90%. Veréis.
Un investigador lo último que tiene que hacer es caer en un dogma. Pensar que solo son extraterrestres es peligroso. Hay que pensar y barajar todas las teorías posibles. Pueden ser extraterrestres, seres dimensionales, experimentos del gobierno que lo que podían hacer es encubrirse y decir no, son extraterrestres cuando están haciendo de verdad cosas fatales a la gente. Digno de mencionar el caso MK Ultra o Plus Ultra o la operación de Clímax de medianoche, cosas atroces que jugaban con la población. Pero también podría ser la mente. Y ojo, no quiero decir que nos inventemos el fenómeno, sino que con la mente lo hacemos real. ¿Por qué digo esto? Existe una cosa llamada Proyecto Conciencia Global. La Universidad de Princeton estuvo estudiando cómo podía la mente, de alguna forma, interactuar con los aparatos eléctricos, ya que parecía que los aparatos eléctricos tenían una influencia muy rara con la mente. Las psicofonías captan cosas extrañas que no sabemos por qué, pero las captan. O la psicoimagen, cómo colocar un aparato de vídeo frente a un monitor y ver que aparecen imágenes raras. Parece que hay una influencia entre el aparato eléctrico y la mente. Lo que hizo la Universidad de Princeton fue colocar una serie de maquinitas que generaban números aleatorios entre el 0 y el 1, colocarlas por todo el mundo. Y pudo ver que esas maquinitas se ponían en probabilidad imposible. Daban más unos que ceros o más ceros que unos, pero en momentos muy específicos. 2 días antes del atentado del 11 de septiembre, 3 días antes del tsunami de Japón o días antes de Nochebuena o Nochevieja. Días en los que todo el mundo está pensando lo mismo. Parece que estas maquinitas recogen el pensamiento colectivo. Y son estudios científicos. Esto no es pseudociencia ni nada de esto. Esto se puede comprobar y de hecho cualquier persona puede acceder a la página y ver cómo esas barritas se van llenando. Cuando todo es rojo es que va a pasar algo. Qué curioso. La mente estaba hablando de cómo ese fenómeno de las visitas de dormitorio o incluso los ovnis lo podemos crear nosotros y volverse material y real. El budismo tibetano, concretamente la doctrina Vajrayana, ya nos hablaba de que ellos podían crear, mediante una fuerte meditación durante todos sus días de su vida, unos seres que tenían capacidad de pensar por sí mismos. Y esto realizaban muchos sacrificios, incluso ingerían veneno para resistirlo mientras meditaban y crear unos seres que se les hacían visibles unos segundos. Esto según las doctrinas, obviamente. Entonces, si eso fuera real, nosotros podríamos hacer lo mismo en algún momento de nuestra historia. ¿Y si los fantasmas, los fenómenos paranormales, no son entes que han muerto y se han quedado aquí? ¿Y si los estamos creando nosotros? Os pongo un ejemplo. Una persona que acaba de morir, ¿qué hacen los familiares? Llorarle, emitir emociones, sentimientos, todos los miembros de la familia pensando sobre esa persona. Al final, esa mente está evocando la idea de ese difunto. Y es posible que esa sea una de las explicaciones sobre el por qué aparecen seres espirituales con forma humana. ¿Por qué no nos aparece el fantasma de un pulpo, o de una fregona, o yo qué sé, de un dinosaurio? Siempre aparecen humanoides. ¿Por qué somos nosotros el reflejo del fantasma? Podría ser que la mente los creara. Incluso el fenómeno ovni, la mente colectiva podría crearlos. Ojo, es una teoría, no estoy diciendo que esto sea así. A lo mejor el 10% en alguna ocasión puntual podría ser así. Un efecto muy práctico para explicar esto es el vudú. El vudú nos plantea la idea de que existen unos seres espirituales que, según los convocas, pueden atacar a otras personas y así morir o tener maldiciones. Pero lo que de verdad mata en el vudú no son estos seres, sino el miedo a la maldición. Es decir, la mente es lo que mata. Por eso, si tenemos el efecto de algo que no es real, esos espíritus, estamos creando la realidad. Y a mí me parece un punto muy interesante el ver que esa magia antigua de los chamanes, del vudú, tiene algo más de realidad si lo enfocamos con la mente. Pero bueno, enlazar el fenómeno ovni con el poder de la mente nos lleva a los contactados. Yo no soy un fiel amante de los contactados, lo he dicho muchas veces. Creo que a lo mejor el 5 o 10% podría ser real. ¿Por qué no? Si existen estos seres,
podrían contactar con nosotros si quisieran. Pero pienso que hay mucho fraude involuntario, mucha creación de la mente que cree que ha sido contactado con estos seres y que de alguna forma se crean las propias informaciones de la nada, porque la mente es muy poderosa y la sugestión mucho más. Yo creo que podrían crear mediante la mente y de forma involuntaria el fenómeno. Pero luego hay otros contactados muy difíciles de explicar, como el caso de la señorita María Orsic. Esta señorita tiene una historia muy elaborada, también es muy complicada, y existen los datos de que en la Alemania nazi, esta mujer, que pertenecía a una sociedad esotérica llamada la Sociedad Brill, también pertenecía a otras como la Hermandad de la Luz o incluso la Sociedad Thule, nos hablaban de que existía un hipotético continente perdido mucho más anterior a la Atlántida que se llamaba Hiperbórea. Hiperbórea sería el continente más al norte que existe y su capital sería Thule. Por eso en algunos registros nos dicen que el continente perdido de Thule es diferente al de Hiperbórea, pero yo creo que son los mismos. En ese hipotético continente nos decían las canalizaciones de la señorita María Orsic que existían unos seres muy avanzados que de alguna forma dejaron las pirámides, las construcciones imposibles de Pumapunku, por ejemplo, construcciones como Sacsayhuamán, que son también muy difíciles de explicar, o las ciudades submarinas que también se han encontrado en Cuba. Eso también es interesante. Es como una humanidad mucho más avanzada que la nuestra, que dejó vestigios. ¿Qué hacía esta señorita? Canalizar escritura cuneiforme a los altos mandos de Hitler. Esto lo dice la historia, no me lo estoy inventando. Podéis ir a los registros más antiguos de esto, porque yo pienso que en las escuelas nos van a enseñar esto, pero bueno. ¿Qué es lo que esta señora canalizaba? Unos planos de unos aviones muy similares a los ovnis, que esto sí que hay vídeos, incluso también vamos a hacer una anécdota sobre Estados Unidos, de que en la Alemania nazi se intentaron construir estas cosas. Tenemos tres prototipos, el Haunebu 1, Haunebu 2 y el Henseitz Flugmaschine. Estos objetos no llegaban a despegar 3 metros, se caían. Eran cosas muy burdas, muy toscas. Sin embargo, algunos dicen que sí que llegaron a despegar y perfeccionar el modelo. Pero bueno, si nos basamos en que las canalizaciones podrían ser también cosas difusas de la mente, no podemos creer en cosas así. Sin embargo, Estados Unidos realizó una operación llamada Operación Paperclip, que lo que pretendía después de la guerra contra los alemanes era obtener su tecnología, su ciencia y sus científicos. Se llegaron a construir ovnis por Estados Unidos, pero eran ovnis, ya os digo, como si construyeran un coche, muy toscos. Y hay vídeos en color sobre esto que podéis encontrar. Y nada, para acabar, os debo decir que estamos en un mundo que nos han montado. Un mundo perfecto, como bien he empezado antes, sobre la pirámide. Ya que al parecer hay un misterioso hilo de luz que se cuela por los barrotes que nos han montado. Y esto lo digo porque parece que todo el mundo solo vive para trabajar y nada más. Solo vivimos para llegar a final de mes y no podemos ver que de verdad hay cosas que se ocultan y que nuestra humanidad, como ser humano, si está aquí, será por algo, y yo creo que buscar el misterio es algo más que una simple anécdota, algo más que, bueno, un simple hobby. Es algo que puede realzar nuestra humanidad y un ser humano. Y con esto ya he acabado y os vuelvo a dar las gracias por asistir y le cedo el turno a mi amigo.